Padre, tu palabra dice que tú amas al dador alegre, Señor. Tú amas, Padre Celestial, aquel que da de todo corazón para avanzar avanzar tu reino aquí en la tierra. Y Padre, tú has prometido bendecirles, abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre sus vidas hasta que sobreabunden, Padre Celestial. Y es algo glorioso y maravilloso saber que cuando somos fieles, tú eres fiel. Pero cuando somos infieles, Padre Celestial, nuestras finanzas se van en medicina, se van en otras cosas, en arreglos de carro y todo eso, Señor, que al final del día lo perdemos porque era tuyo, Señor. Por ello te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser diligentes y a mirar las cosas con tus ojos y dar a ti lo que te pertenece, Señor, para que tú abras las ventanas de los cielos y nos derrames grandes bendiciones de lo alto, Señor. De igual forma te pido esta noche por tu palabra, que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, sea esta noche, Padre mío, lo que tú uses, mi Dios, para moldearnos, oh Padre Celestial, formarnos y hacernos cada día más a la imagen y semejanza de Jesús, tu Hijo, el cual, oh mi Dios, ha venido a darnos ejemplo de cómo vivir y cómo caminar en esta tierra. Oh Señor, ayúdanos a tener en mente el hecho de que tú eres santo y tenemos que, mi Dios, vivir en santidad. Gracias, Padre. Bendícenos ahora y háblanos ahora, te lo pido todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, 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 amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2, de los versículos 1 al 18? Y el tema de hoy es: prepárate con sabiduría de Dios para cumplir su obra. Prepárate con sabiduría de Dios para cumplir su obra. Recuerden, la sabiduría es el saber cómo aplicar el conocimiento. Eso es lo que es la sabiduría. Y cuando Dios aparece específicamente a Salomón en el capítulo 1 de Segunda de Crónicas, versículo 7, Dios le dice a Salomón esas palabras en el versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. O sea, Salomón fue instruido por su padre, fue instruido por los grandes líderes religiosos en la ciudad de Jerusalén. Salomón fue instalado como rey de Israel. Él sabía que él era el rey de Israel. Él sabía que la ley de Moisés estaba para estudiarla, aprenderla y cumplirla. Él sabía que tenía una gran tarea para guiar a la nación de Israel. Todo esto era conocimiento, ¿te das cuenta? Era conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que le hacía falta a Salomón? Le hacía falta sabiduría. Sabiduría. Muchas veces el Señor nos llama al ministerio, nos llama a trabajar en su obra, nos da un lugar específico donde Él quiere que nosotros sirvamos. Ya sabemos que el Señor me llamó, digamos, a ser maestro de niños. Me llamó a trabajar en la alabanza. Me ayudó a ser ujier. O sea, me llamó a ser ujier, me llamó a trabajar en el sistema de sonido, me llamó, digamos, a trabajar, no sé, en las cámaras, pongámoslo de esta manera. Ya sé, eso es conocimiento, ese es el llamado de Dios, ese es el llamado de Dios. Pero ahora, Dios nos dice a nosotros: pídeme lo que quieres que yo te dé. Pídeme lo que quieres que yo te dé. Y ahí es donde viene la diferencia. ¿Por qué? Porque podemos ver que Salomón dijo a Dios. Escucha bien, Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por padre, a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Dice: confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. O sea, le está diciendo a Dios su misión de Salomón. La misión de Salomón es ser rey en Israel. ¿Te das cuenta? Es ser rey en Israel.
Pero ahí en el versículo 10 es donde encontramos la clave y el tema del mensaje, el cual esta noche el Señor nos ha dado para estudiar. Porque dice Él en el versículo 10, dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Te das cuenta? Tan grande. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te querían mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. O sea, ahí está la clave de todas las cosas, iglesia. Ahí está la clave de todo. Ok, yo soy llamado a enseñar, yo soy llamado a pastorear. Ok, perfecto. Gracias, Padre, porque me has llamado y ahora sé que ese es mi llamado. O sea, ese es el conocimiento que yo tengo. Pero ahora, Señor, dame sabiduría divina para poder pastorear conforme a tu voluntad, poder trabajar conforme a lo que tú has estipulado en tu palabra, seguir tus mandamientos, tus decretos, tus estatutos, seguir todo al pie de la letra conforme a tu sabiduría, conforme a como tú quieres que sean hechas las cosas. Por ello, cuando somos llamados a trabajar en la obra de Dios, tenemos que ahora venir a Dios, porque con el llamado viene la pregunta. Con el llamado viene la pregunta, pídeme lo que quieres que yo te dé. Pídeme lo que quieres que yo te dé. Es lo que viene, la pregunta que Dios hace. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Padre, estoy delante de esta consola, estoy delante de estos instrumentos. La verdad que yo no sé cómo trabajar en ello, pero de ti, oh mi Dios, viene la sabiduría. De ti, oh Padre mío, viene todo lo que me hace falta para poder yo manejar este sistema a la perfección para que tu nombre sea glorificado. Estamos clamando a Dios. Salomón dijo, Señor, tú me has puesto como rey sobre un pueblo tan grande como la arena del mar. Y la verdad, ¿quién puede gobernar a un pueblo tan grande como este? ¿Qué dice él? Dame sabiduría y ciencia. Eso es lo que yo quiero. Dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Dame sabiduría y ciencia, Padre, para cuando yo abra tu palabra, la habla y la entienda, la enseñe y la explique con denuedo, con autoridad, con poder, entendiendo que no hablo yo, sino tu Espíritu a través de mí, que no soy yo el que hace la obra, sino tú, oh Señor, el que estás obrando a través de este tu siervo. Y lo mismo aplica para todos los diferentes llamados que tenemos en la iglesia. Los diferentes llamados. Si eres llamado a la música, esa es la pregunta que Dios te hace. Si eres llamado a liderar los hombres, si eres liderado a liderar las parejas, si eres llamado a liderar las mujeres, es la misma pregunta. La misma pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Qué quieres? Dice, ¿qué quieres que yo te dé? Y la respuesta nuestra debería de ser la respuesta de Salomón. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de la congregación, delante de las computadoras, delante de las parejas, delante de los hombres, delante de las mujeres, delante de los ujieres. Y presentarme, dice, para que entonces pueda yo dirigir bien a las personas que me has dado, a las personas que me has encomendado. Y eso es lo que significa, iglesia, el tema de hoy. El tema de hoy, prepárate con sabiduría de Dios para cumplir su obra. Prepárate con sabiduría de Dios para cumplir su obra.
No busques en ningún momento la sabiduría del hombre, ni la sabiduría de la tierra, porque no nos trae sino dolores de cabeza. El primer punto que vamos a tocar esta noche, Salomón reconoce la necesidad de sabiduría y provisión. Y lo miramos de los versículos 1 al 2. Y en el versículo 1 dice: determinó pues Salomón de edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y dirigió y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas, 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Así es de que en el capítulo 1 podemos ver que Salomón fue designado como rey de Israel. Y antes de que Salomón fuese establecido como rey de Israel, Dios dijo a David que de sus lomos, o sea, de la descendencia de David, iba a haber uno que iba a gobernar, a reinar en Israel. E incluso le dijo el Señor quién iba a ser, que iba a ser Salomón, el que iba a reinar sobre Israel. O sea, el llamado a reinar en Israel para Salomón ya había sido dado antes de que él fuese rey de Israel. Y Dios lo llamó con una misión específica. Dios lo llamó con el fin y el propósito de que le construyese casa en Israel, de que le construyese casa para donde habitase su nombre. Y podemos mirar que ahora, entendiendo él, o sea, teniendo él el conocimiento de su llamado, ahora aplica la sabiduría de Dios para comenzar la obra de la construcción del templo para honrar el nombre del Señor. Comienza. Y qué interesante, ¿no? Porque estaba mirando una caricatura en las redes sociales. Y en esta caricatura que estaba mirando en las redes sociales, está un hombre joven y dice, cuando tenga tiempo voy a servir al Señor. Entonces ponen a la misma persona a una edad más o menos de 30 años y dice, cuando tenga tiempo voy a servir al Señor. Lo vuelven a poner a la edad de aproximadamente 60 años y dice, cuando tenga tiempo voy a servir al Señor. Lo ponen a la edad de 75, 80 años, ya con un bastón así todo encorvado. Y dice, cuando tenga tiempo voy a servir al Señor. Y finalmente lo ponen en forma de calavera y dice, cuando tenga tiempo voy a servir al Señor. Y nunca sirvió al Señor. Nunca sirvió al Señor. O sea, cuando Dios nos llama, Él no solamente nos llama, sino que nos da una misión, nos marca una visión. Por ello es muy importante entender eso. Si tú sabes que el Señor te está llamando, no te puedes dormir en los laureles. Tienes que responder al llamado de Dios. Tienes que responder a la voz del Señor. Tienes que hacer la obra, la tarea a la cual el Señor te ha encomendado, a la cual te ha llamado a hacer. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque eventualmente tendremos que dar cuentas a Dios de lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero acá podemos ver que Salomón dice en el versículo 1, determinó, o sea, dijo, ok, es tiempo de comenzar. Es tiempo de comenzar la obra de la casa de mi Dios. ¿Por qué? Porque Salomón reconoció que para honrar a Dios no basta con la intención. ¿Te das cuenta? Se requiere sabiduría, provisión y organización. Por eso preparó todo, reunió obreros, capataces, recursos, mostrando que toda la obra era para el Señor y debería de iniciar tan pronto como fuese posible. Tan pronto como fuese posible. Por ello, cuando Dios nos llama, hermanos, nos llama y nos respalda. Nos llama y nos respalda. Si Él te llamó, Él te equipa y Él va a estar contigo. Porque ese es el llamado de Dios. Cuando
Moisés iba a construir el tabernáculo, Moisés subió al monte y estuvo en el monte por 40 días y 40 noches. Y ahí en ese lugar fue donde Dios le mostró visiblemente el tabernáculo a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, ahora ya tienes el diseño, ahora baja abajo y construyelo. Construyelo. ¿Por qué? Dice en Éxodo capítulo 31, versículo 1, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llamado y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para encastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Dice el Señor, yo he llamado, ¿a quién? He llamado a Bezaleel por nombre. Lo he llamado para que tú le digas a él qué hacer. Para que él haga la obra, la cual tú le vas a encomendar, la cual yo te encomendé a ti, la cual me tienes que hacer. O sea, tienes que formar el tabernáculo. Por ello, en el Salmo 127, versículo 1, nos dice la Escritura, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Tus pensamientos serán afirmados. Por ello, antes de iniciar cualquier proyecto espiritual o personal, debemos primeramente buscar la sabiduría de Dios para guiar nuestros pasos, En el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Preparar y reunir recursos. Oh, esto se me pegó. Sorry. Y él enderezará tus veredas. Esta parte que viene acá es de preparar y reunir recursos necesarios para llevar a cabo la obra. Era un encabezado y se me pegó al versículo. Bueno, pero podemos ver que, hermanos, para organizar, Salomón se dio a la tarea de organizar personas y poner liderazgo para que pudiesen llevar adelante la obra del Señor. Así es de que reconocer el llamado, reconocer lo que Dios nos ha dado es para nosotros de suma importancia. ¿Por qué? Porque Salomón reconoce la necesidad de construir el templo, pide a Dios sabiduría y los recursos ya los había reunido su padre David. Solamente tenía que poner manos a la obra. Manos a la obra. El día de hoy somos tan bendecidos, iglesia. Somos tan bendecidos. Cuando la iglesia comenzó en el libro de los Hechos, comenzando desde el capítulo 12 en adelante, podemos mirar que cuando la iglesia comenzó no tenían los recursos que nosotros tenemos el día de hoy. Ellos no tenían el Nuevo Testamento y muchos de ellos, especialmente los gentiles, no tenían el Antiguo Testamento tampoco. O sea, ellos tenían las palabras del predicador, ellos tenían el Espíritu Santo, pero en sí no tenían los recursos que tú y yo el día de hoy tenemos. El día de hoy tenemos diccionarios, tenemos comentarios, tenemos Biblias de diferentes traducciones, tenemos mucho material para poder hacer la obra de Dios de una manera efectiva y hacerla de una forma que traiga honra y gloria al Señor. Por ello es muy importante reconocer la necesidad, después pedir sabiduría, porque ya Dios nos proveerá las cosas necesarias para hacer su obra. Si te propones en el corazón trabajar para el reino de Dios, Dios te va a dar los recursos y te va a respaldar en cada paso
que des. En el segundo punto dice, Salomón busca cooperación y colaboración de los versículos 3 al 10. O sea, él busca que cooperen y colaboren, las dos cosas. No solamente sentarse a observar, no, hay que cooperar y hay que colaborar también para trabajar en el reino de Dios. En el versículo 3, ¿qué nos dice la Escritura? Nos dice, y envió a decir a Salomón, envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificare para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la propiciación, y para holocausto a mañana y tardes, en los días de reposo, nuevas lunas, festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. ¿Te das cuenta cómo el Señor trabaja? Trabaja de una forma gloriosa y maravillosa. ¿Por qué? Porque orando en una ocasión con un grupo de hermanos, recuerdo bien claro las palabras de un hermano que dijo, Dios contesta la oración que tú haces a favor de otro si la pides para bendecirle. Y esas palabras marcaron mi manera de orar, mi manera de orar, mi manera de pedir. Dirás tú, ¿por qué? Porque podemos ver lo que Salomón está pidiendo a Hiram. Salomón está pidiendo a Hiram que lo apoye en la construcción para la casa de su Dios. Le está pidiendo a él que lo apoye para construirle casa a Jehová, para construirle casa a Dios. Y es ahí donde podemos ver que Salomón hasta cierto punto no está pidiendo nada para beneficio personal ni para beneficio propio. Está pidiendo para Dios, para la obra de Dios, para la necesidad de otros. Y es ahí donde me vino a la mente estas palabras de este hermano mientras estudiaba estos dos versículos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando estamos orando, lo primero que pedimos es por nosotros. Después seguimos orando y volvemos a pedir por nosotros. Continuamos orando y seguimos pidiendo por nosotros. Y seguimos orando y lo que me acomode a mí es lo que yo le pido al Señor. Y al final del día, ten compasión y misericordia del hermano, Señor. O sea, tenemos que poner las cosas bien, en claro. Nuestra comunicación con Dios primeramente es para honrar su nombre. ¿Por qué? Porque la oración modelo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Lo primero tenemos que santificar a Dios ante todas las cosas. Y es ahí donde nosotros muchas de las veces nos olvidamos de primeramente elevar el nombre del Señor en alto, glorificarlo y exaltarlo y decir, wow, Señor, tú de verdad lo mereces todo, de la manera que lo está haciendo Salomón en estos versículos. ¿Por qué? Porque Salomón se acerca a Hiram con el fin y el propósito de hacer un convenio con Hiram. ¿Para qué? Para que la relación que él tenía con David, su padre, continuase. Y pudiesen trabajar juntos para la obra del Señor. Pudiesen trabajar juntos para la obra de Dios. Y es ahí donde entra ese concepto de la oración. Es ahí donde entra el punto el cual nos habla a nosotros de que cuando estamos orando por una persona, estamos
trabajando unánimes con aquella persona que necesita nuestra oración y nosotros intercediendo a favor de aquella persona. ¿Por qué? Porque aquella persona necesita de Dios y nosotros necesitamos que Dios obre en esa persona. Salomón necesitaba que Dios obrase en el corazón de Hiram. ¿Para qué? Para que el mismo convenio que tenía con David su padre continuase, para que le proveyese con la madera y todo lo que le hacía falta para la construcción de la casa del Señor. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 11, nos dice la Escritura que Salomón le pidió a Hiram, que era rey de Tiro, que lo apoyase, ¿no? Dice, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. O sea, aquí vemos la relación que Hiram tenía con David. Pero algo importante para nosotros es entender el hecho de que no solamente la casa que Salomón quería construir o iba a construir, tenía un fin y un propósito especial. Un fin y un propósito especial. ¿Por qué? Porque la construcción de esta casa no era la construcción de una casa común y corriente. O sea, no era una casa donde iban a habitar una familia. No era una casa donde iba a habitar el rey. Era una casa para Dios. Tenía un propósito, tenía un fin, un propósito especial. Y se lo describe a él. Se lo describe a él en el versículo 4, donde dice, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. ¿Por qué? Dice, para consagrarla, o sea, para dedicarla, para apartarla, para el uso único y específico de la obra de Dios, o sea, de lo que tiene que ver con los inciensos aromáticos, con los holocaustos, con los sacrificios de expiación, y de igual forma también tenía que tener la mesa de la propiciación, y se tenían que celebrar las diferentes fiestas como las nuevas lunas, las festividades de Jehová nuestro Dios, o sea, las 3 fiestas que Dios requería que el pueblo de Israel celebrase, tenían que ser celebradas en esa casa específica, en ese lugar específico. Le dice a él, todo lo que yo quiero hacer y lo que yo voy a hacer tiene un fin y un propósito. Es una casa específicamente para la obra de Dios, para que el pueblo de Dios venga a este lugar, traiga su sacrificio y lo dé al sacerdote, y el sacerdote lo ofrezca a nombre de él. Y aquí es donde ellos van a venir a celebrar la Pascua. Es aquí donde van a celebrar el día de Pentecostés. Es aquí el lugar donde van a celebrar el día de los tabernáculos. O sea, este es un lugar específico, un lugar especial. Un lugar donde el nombre de nuestro Dios va a ser recordado de una manera perpetua para siempre. Para siempre. ¿Entiendes? Es por ello que tenemos que ser específicos en la obra de Dios. Señor, si me has llamado a ser ujier, yo tengo que asegurarme de que los vehículos estén bien estacionados, porque un vehículo puede sacar de control a todos los demás vehículos. Señor, si me has llamado para trabajar como líder del grupo de parejas, tengo que ser específico en ayudarles a ellos en lo que requiera la pareja.
tengo que ser específico y decirle, Señor, quizá estén pasando por algún problema, quizá estén pasando por alguna necesidad, quizá necesiten, oh Padre mío, que me reúna con ellos. No sé, Padre, tú me tienes que especificar el propósito para lo que yo tengo que edificar y lo que yo tengo que construir. Hacerlo para ti. Para que tu nombre, dice, para que tu nombre sea recordado de una manera perpetua, o sea, de una forma gloriosa y maravillosa. Es lo que nos dice estos dos versículos. Pero en el versículo 5, ¿qué nos dice la Escritura? En el versículo 5 dice, la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificar casas si siendo que los cielos de los cielos, los cielos de los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Si te das cuenta, o sea, la casa no necesariamente era para que el Señor dejase su trono en el cielo y viniese a la tierra a morar dentro de esa casa. No era la intención, no era esa la intención. Nos dice claramente acá en estos versículos que estamos leyendo, que dice que la casa era solamente para quemar incienso delante de el Señor, un lugar donde nosotros o donde el pueblo de Dios podía ir e invocar el nombre del Señor, invocar el nombre de Dios. Este edificio en el cual nosotros estamos el día de hoy, este edificio fue específicamente dado para nosotros venir a este lugar, congregarnos aquí en este edificio. Y en este edificio traer nuestro sacrificio de servicio a Dios. En este lugar donde Dios ha de hablar específicamente a cada uno de nosotros. Pero el edificio al final del día es solamente el lugar donde el pueblo de Dios, la iglesia de Dios se congrega con el fin y el propósito de alabar el nombre del Señor. Pero al final del día es un edificio. Es un edificio. Lo que lo llena somos nosotros. Al final del día, la casa que Salomón iba a construir en la ciudad de Jerusalén, para Dios era un lugar de reunión. Era un lugar donde el pueblo venía a encontrarse con Dios. Era un lugar desde donde Dios descendería y hablaría con el pueblo a través del sacerdote. Un lugar donde Dios escucharía las oraciones del pueblo de Dios. Era un lugar donde Dios al final del día liberaría al pueblo de sus pecados. Pero al final del día era un lugar de reunión nada más. Un lugar de reunión. Ahora le dice, la casa tiene que ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Esta frase, hermanos, significa que el templo de Dios debe reflejar su grandeza, debe reflejar su majestad, porque Él es supremo sobre toda la creación y sobre todos los poderes espirituales y sobre cualquier cosa que se considere divina. ¿Por qué? Porque la grandeza, el poder, la magnificencia del Dios creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos existe se iba a hacer manifiesta en ese lugar. En ese lugar. Por ello, la magnitud del templo no solo es física, sino también de una forma simbólica. ¿Por qué? Porque representa la gloria, la santidad y la supremacía de Dios. Eso es lo que le está diciendo. ¡Hey! Este lugar va a ser glorioso y maravilloso. No solamente va a ser glorioso y maravilloso, sino que va a ser un lugar donde vamos a ver el reflejo, el destello de la gloria de Dios. La Shekinah glory of God va a brillar en este lugar de una manera sobrenatural, de una manera divina. Por ello le explica a él. Dice que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. O sea, no hay lugar donde Él pueda morar específicamente aquí en la tierra.
En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice, pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, he aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, no hay manera de que la casa contuviese al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios infinito, Dios es un Dios grande y maravilloso, y por lo tanto no hay nada en esa tierra que puedas tú construir para que Dios venga acá a habitar. ¿Te das cuenta? Pero algo maravilloso que nos muestra esta porción de la Escritura. Lo que nos muestra esta porción de la Escritura y nos apunta hacia el tiempo y los días en los cuales tú y yo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Pablo, nos dice a nosotros que tú y yo hemos venido a ser casa morada del Dios divino. Dirás tú, ¿Dios habita en este cuerpo? Bueno, su Espíritu ha venido a morar en nosotros. El momento que tú abriste tus labios y dijiste, yo reconozco ser pecador, me arrepiento de mis pecados, Señor Jesús, te invito a entrar en mi corazón, de hoy en adelante sé Señor de mi vida. De ese momento en adelante, el Señor mandó su Espíritu, vino su Espíritu a morar en ti, vino a morar alrededor de ti y en ti, en nosotros. Por ello, la casa en la cual nosotros, hermanos, somos para Dios, tiene que ser santificada. O sea, tiene que ser separada. Específicamente para que la gloria de Dios se refleje a través de nosotros. Muchas veces nuestra luz no es muy brillante. Muchas veces nuestras acciones no reflejan la gloria de Dios. Y muchas veces no representamos lo que deberíamos de representar en la tierra para el Señor. Pero no disminuye el hecho de que el Señor ha venido a morar en nosotros. El hecho de que nosotros no seamos lo que debemos de ser no necesariamente quiere decir que Dios ha fracasado. Dios no ha fracasado. El llamado que Dios puso en Salomón para construir el templo en la ciudad de Jerusalén fue específico. ¿Para qué? Para dar a conocer su gloria. El hecho de que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros es un llamado específico para dar al mundo a conocer su gloria. Aquellos que no le conocen, que te conocen a ti, que digamos puedan ver en ti el resplandor, la gloria de Dios, de la manera en la cual tú te conduces, de la manera en la cual tú hablas, de la manera en la cual tú te relacionas, que puedan decir, he ahí un hijo del Dios viviente. Un siervo del Dios Altísimo, el cual no solamente camina en santidad, sino que obedece a Dios y sirve el propósito de Dios. En el versículo 7 al 10 nos dice, envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana, en azul, y que sepa cumplir y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, cipres, sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. He aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. He aquí, para los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Estos versículos, hermanos, muestran cómo Salomón planea meticulosamente la obra de Dios, asegurándose de que tenga los recursos, habilidades y provisiones necesarias para la obra de Dios. ¿Qué es lo que hace? Solicita a Hiram, un artesano experto en metales, tejidos y esculturas, para garantizar que la obra sea excelente y de gran honor al Dios de los cielos. ¿Te das cuenta
con qué corazón este hombre busca hacer lo mejor de lo mejor. Le dice a Hiram, hey, mándame madera, necesito cedros, necesito cipres, necesito sándalos. Y tú tienes personas especializadas en esa materia. Mándamelos, dice, para que mándame la madera, porque la madera tiene que ser de calidad, porque tiene que reflejar la gloria de Dios. No solamente eso, le dice, yo me voy a encargar de ti y de los tuyos. ¿De qué manera? A todos sus trabajadores, dice, yo me voy a encargar de que tengan suficiente grano, suficiente vino y suficiente aceite. Y de esa manera yo cumplo lo mío y tú cumples lo tuyo. O sea, tú me envías la madera y yo te envío las provisiones para que así podamos juntos trabajar en la obra del Señor. Por ello, la visión era que la casa que debería de edificar tenía que ser grande y portentosa. ¿Por qué? Porque tenía que reflejar la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida? Toda obra espiritual o ministerial requiere personas capacitadas y recursos adecuados. Toda obra espiritual y ministerial requiere personas capacitadas y recursos adecuados. Ahora, Dios nos llama a preparar todo lo necesario con diligencia, confiando en que Él bendecirá su obra. Pero está en nosotros capacitarnos, está en nosotros prepararnos para hacer lo mejor de lo mejor para la obra de Dios, para la obra de Dios. Si tú quieres ser electricista, no te puedes levantar en la mañana y decir, hoy voy a ser electricista. Para ser electricista tienes que primeramente ir a la escuela para aprender electricidad, a aprender lo que se hace como electricista. Después tienes que trabajar como electricista. Y después de un tiempo, digamos de una temporada, de unos cuantos años, podrás decir, ahora soy electricista, porque me capacité. Trabajé como electricista y sé cómo trabajar el ámbito de la electricidad. Pero te capacitaste, ¿te das cuenta? Y Salomón no solamente le dice a Hiram, necesito que trabajes conmigo en esto, porque tú has desarrollado una muy buena relación con mi padre y se ha demostrado que ustedes son expertos ¿en qué? Son expertos en la madera, son expertos en metales, son expertos en todo el ámbito comercial y tienes gente capacitada en tus contornos. Necesito que me ayudes en esta obra que tengo que hacer. Está buscando ayuda. ¿Por qué, hermanos? Porque la sabiduría fue el puente que permitió que Salomón organizara y cumpliera la obra de Dios. La sabiduría que Dios dio a él fue el puente que Dios usó ¿para qué? Para que Salomón pudiese organizar y preparar no solamente los materiales, el personal y todo lo necesario para la casa de Dios. Pero todo esto requiere de sabiduría. Ahora en el punto 3 de los versículos 11 al 18, nos habla de que Salomón reconoce que toda obra pertenece a Dios. O sea, toda obra pertenece a Dios. Es muy importante reconocer eso, que toda obra pertenece a Dios. Cuando tú haces algo, no lo haces para tu empleador, no lo haces para la iglesia, no lo haces para complacer a nadie, lo haces porque lo estás haciendo para Dios, para complacer a Dios. Y acá en el versículo 11 dice, entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón. Escucha bien esas palabras que son muy importantes para nosotros. Dice, porque Jehová amó a su pueblo,
te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos, la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Ahora, Tiro era una ciudad fenicia. Tiro era una ciudad fenicia en la costa del actual Líbano. O sea, el Líbano, Fenicia estaba en el Líbano en el cual conocemos el día de hoy. Era famosa por su comercio y navegación porque estaba a la ribera del mar. Ahora, la región fenicia era politeísta. Politeísta quiere decir que ellos adoraban a diferentes dioses. Adoraban a diferentes dioses, tales como a Baal, dios de la tormenta y fertilidad y guerra, hasta a Astarte o Astard, diosa del amor y la guerra, a Esmun, dios de la curación, y a Malcar, patrón de la ciudad de Tiro, considerado el dios rey de la ciudad. Y los fenicios también, hermanos, practicaban rituales de ofrendas, algunos incluso sacrificios humanos, los cuales ellos hacían anualmente en días de luna llena. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque no solamente podemos ver la expresión de Hiram, sino que podemos entender que este hombre, Hiram, siendo un rey pagano, pongámoslo de esta manera, él entendió que la mano de Dios estaba en la vida del rey David, la mano de Dios estaba en la vida del rey Salomón, y él entendió que el único que podía formar una nación tan poderosa, obrar en un pueblo de una manera sobrenatural, el único que podía organizar una obra tan grande como la que Salomón tenía que hacer, era Dios. Era Dios. Y no solamente lo reconoció, sino que también lo expresó. Lo expresó. Y lo expresó de esta manera. Algo glorioso y maravilloso. ¿Por qué? Porque no solamente Salomón, después de pedir sabiduría a Dios, Dios dar sabiduría a él, también le dio el favor de los pueblos, de los reyes, de las naciones. Y podemos ver que ahora este hombre reconoce a Jehová. Dice, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Dice, además, decía Hiram, bendito sea Jehová, Dios de Israel. Aquí es donde entra lo interesante, porque dice que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo, prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. O sea, está glorificando el nombre de Dios primeramente. Segundo, está reconociendo que Él es el creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos existe. Y no solamente eso, sino que entiende que la sabiduría que Salomón poseía venía de Dios. Venía de Dios. Y ahí, hermanos, donde podemos ver que cuando la gente te mira ahora como nueva criatura en Cristo Jesús, aquellos que te conocieron cuando caminabas en el mundo, cuando hacías las cosas ilícitas que hacías con ellos, y te miran ahora y te observan y te dicen, oye, hay algo distinto en tu persona, hay un brillo en tus ojos diferente, tu manera de hablar es sana, es pura, tu forma de tratar con las personas es muy diferente a como lo hacías anteriormente. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida que te ha hecho así? Y ahí donde entras tú y dices, es que yo he hecho a Jesús Señor de mi vida. He reconocido que era un pecador, me he arrepentido, le he pedido perdón, me ha perdonado y le he invitado a entrar en mi corazón y ahora Él es Señor de mi vida. Y el cambio que tú ves en mi persona no es mío, sino es de Él. Él me ha ido moldeando, me ha ido transformando, me ha ido haciendo diferente.
me ha ido cambiando. Hiram no solamente miró eso en Salomón, sino que miró eso en David. Reconoció al Dios de Israel como creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. O sea, ¿de qué manera Dios, el creador de todas las cosas, se podría revelar el día de hoy a nosotros? ¿De qué manera tú lo podrías reconocer? ¿De qué manera pudieras dar testimonio de Él? Si alguien te pidiera cuentas, o sea, te dijera, hey, yo quiero saber respecto a lo que tú tienes, respecto a lo que tú practicas, respecto al Dios en el cual tú crees. Por favor, explícame bien quién es ese Dios y de qué manera o de qué forma trabaja ese Dios al cual tú sirves. ¿Pudieses tú dar una explicación clara, concisa y al punto del Dios en el cual tú has puesto tu fe? ¿Por qué? Porque para nosotros es algo que tenemos que estar preparados en todo tiempo. En todo tiempo. Fíjate lo que nos dice el Salmo 19:1, hablando respecto a Dios. Digamos, si alguien te pregunta a ti, ¿quién es Dios? Puedes llevarlo al Salmo 19:1, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, porque toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso su tabernáculo para el sol, y en como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbran los ojos. Que alumbran los ojos. O sea que podemos ver que los cielos cuentan la gloria de Dios. No hace falta que Dios nos hable audiblemente para mirar su creación, mirar el diseño de todo lo creado. Sales afuera, miras las diferentes especies de árboles, las diferentes especies de animales, las diferentes especies de aves, de seres marinos, y todos, cada uno de ellos tiene un diseño distinto. Cada uno de ellos tiene la mano de Dios. Cada uno de ellos declara la gloria de Dios. Cada uno de ellos nos muestra a nosotros que Él, el creador de todas las cosas, Jehová de los ejércitos, es el que hizo esas cosas, y es al cual damos honra y gloria a su nombre. También en el Salmo 8, en el versículo 3, ¿qué nos dice? Salmo 8:3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y al hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menos que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Te das cuenta? El Salmo 148:1 dice: alabad a Jehová desde los cielos, alábenle en las alturas, alabad de vosotros todos sus ángeles, alabad de vosotros todos sus ejércitos, alabad de sol y luna, alabad de vosotros todas lucientes estrellas, alabad de cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó, fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley para que
y les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielo. Cielo. Y qué interesante, ¿no? Porque Hiram reconoce a Jehová. No solamente reconoce a Jehová, sino que se humilla ante él y dio gracias por haber puesto a Salomón como rey de Israel. Como rey de Israel. ¿Te imaginas qué glorioso y qué maravilloso sería que cuando te miren a ti, cuando te miren allá afuera donde tú te mueves, donde tú trabajas, con las personas que tú te relacionas, que te vean a ti y puedan ver en ti la gloria del Dios viviente y puedan decir solamente Dios puede cambiar a una persona como tal. Y entonces de igual forma puedan reconocer que Jehová, Dios creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, ha venido a ser morada en tu corazón. Lo que nos lleva al versículo 13. El versículo 13 dice: yo pues te he enviado un hombre hábil, entendido, Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, en piedra y en madera, en púrpura, en azul, en lino, en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. O sea, le dice simplemente: hey, tengo la persona correcta para la obra que tú vas a hacer. La persona perfecta, pongámoslo de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy importante entender algo. Es de suma importancia ver cómo Dios está obrando y obra en lo que Él se propone hacer y quería que su hijo Salomón hiciese. Dios necesitaba que su pueblo le construyese casa en Jerusalén. Dios necesitaba que todos los que se involucraran en la construcción del templo de Dios fuesen descendientes de la nación de Israel. Hombres hábiles, aptos, entendidos para trabajar en la obra de Dios. Y puedes ver acá en esta porción de la Escritura que Hiram Abí era un hijo de las hijas de Dan. O sea, Dan era una de las tribus de Israel. Su padre era fenicio, pero ella, la mamá, la madre de él, era una mujer judía, era una mujer hebrea, era una mujer de la descendencia de Israel. Lo que significa es el hecho de que ella inculcó en su hijo la ley de Dios, el temor a Dios, el amor a Dios, las leyes de Dios y todo lo establecido por el Señor para el pueblo de Israel. Así es de que este hombre no solamente tenía el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento y todo lo que se necesitaba para la construcción del templo, sino que también tenía el temor de Dios en su corazón. En su corazón. De la misma manera que miramos en Éxodo 35:30, donde nos habla acerca de Bezaleel. Porque nos dice en el versículo 30 del versículo de Éxodo 35, dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá,
y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón, escucha, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y los ha llamado, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte, de invención, de bordado, en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e invención e inventen todo diseño. O sea, puedes ver que Hiram Abí, de la tribu de Dan, descendiente o sea, hijo de una mujer de la tribu de Dan, también recibió la misma unción que recibieron a Bezaleel y a Oliab. Dios puso su espíritu en ellos para que hiciesen la obra del tabernáculo de reunión. Y ahora Dios ha puesto su espíritu en este hombre, en Hiram Abí, con el fin y el propósito de construir la casa de Dios. De construir la casa de Dios. El Espíritu de Dios es el que hace hábil al hombre. El Espíritu del Señor es el que obra en el corazón de nosotros, sus hijos. Y el Espíritu de Dios es el que trabaja en nuestras vidas para hacer lo que Dios nos llama a hacer para su reino. Por ello, cuando obremos, tenemos que obrar en el Espíritu. Tenemos que trabajar en el llamado de Dios. Tenemos que trabajar en lo que Dios nos ha encomendado a través de su Espíritu, para poder obrar y ser efectivos en la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Si lo vamos a hacer a nuestra manera, las cosas no van a trabajar. Pero si lo hacemos a la manera de Dios, Dios va a obrar de manera gloriosa y maravillosa. En el versículo 15 y 16 nos dice: ahora pues, envíe mi Señor a su siervo el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesitas y la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llegar hasta Jerusalén. O sea, Hiram le dice: manos a la obra. El contrato está hecho y firmado. Nosotros estamos listos para comenzar cuando nos digas que comencemos. Estamos listos. Solamente no te olvides de lo que dijiste que ibas a hacer. Envíanos los víveres o los recursos necesarios para el sustento de los que trabajan y para el sustento de la casa del rey, para la casa de Hiram. Por ello, él le recuerda a Salomón que tienen un pacto. Tú me das a mí el trigo, me das a mí el vino, me das a mí el aceite, yo te doy toda la madera que tú necesites para construir la casa de Dios. Toda, absolutamente toda. Por ello, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, nos dice la Escritura, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Y no solamente, Hiram se dirige a Salomón y le dice: hey, Salomón, envíame los recursos necesarios, que yo te voy a responder de la misma manera. Y en el versículo 17 al 18, para terminar, nos dice: y contó Salomón todos los hombres extranjeros que habían en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000
canteros en la montaña y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. O sea, Hiram le dijo, hey, yo voy a cortar la madera en el Líbano, la vamos a poner en balsas, la vamos a traer en el mar y la vamos a descargar en el puerto de Job. Estando ya la madera en el puerto de Job, es tu responsabilidad de transportarla desde el puerto hasta Jerusalén. Es tu responsabilidad, Salomón. Entonces Salomón, ¿qué es lo que hace? Lo que él hace es que señaló 70,000 de ellos para llevar, ¿qué? Para llevar la madera a la ciudad de Jerusalén y para transportar las piedras que los canteros estaban sacando de las montañas y transportarla de las montañas a la ciudad de Jerusalén. Esta era la responsabilidad de ellos. 70,000 para llevar cargas y 80,000 canteros en la montaña. O sea, 80,000 hombres estaban sacando la cantera en las montañas, esculpiendo las piedras, formando las piedras, y cuando las piedras estaban formadas y estaban labradas y estaban listas para ser transportadas, estos hombres, su responsabilidad era de llevarlas a la ciudad de Jerusalén para que los albañiles y los carpinteros hiciesen su obra en la ciudad de Jerusalén para la casa de Dios. Por ello, podemos entender que, hermanos, podemos entender que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y Dios nos ha llamado a todos a servir. Dios nos ha llamado a todos a hacer su obra. Dios nos ha llamado a todos a trabajar en su reino. Cada uno de nosotros tenemos ya sea que ser cargadores, labradores, carpinteros, albañiles o lo que sea. Pero a todos nos ha llamado el Señor a trabajar en su reino. De una forma u otra estamos para construir, ¿qué? Para construir el reino de Dios. Construir la casa de Dios. Dirás tú, bueno, ya está hecha, no hace falta nada. No estamos hablando de este edificio. Estamos hablando de edificarnos los unos a los otros. Edificarnos los unos a los otros. Quizá a mí me haga falta una palabra de ánimo y tú estás ahí para darme esa palabra de ánimo. Quizá a ti te haga falta, digamos, un consejo, pues entonces quizá esté yo ahí listo y dispuesto para ayudarte en ese momento. Pero todos estamos para edificarnos los unos a los otros en el reino de Dios. Así es de que podemos ver, hermanos, que el libro de Segunda de Crónicas capítulo 2 nos habla acerca del diseño y la dedicación y la sabiduría que Dios nos da para hacer la obra de Dios. Así es de que si has sido llamado, prepárate. Prepárate con sabiduría de Dios para cumplir la obra de Dios. No te presentes nada más así por presentarte, sino preséntate con un corazón contrito y humillado y dispuesto para trabajar para Dios, no trabajar para el hombre, trabajar para Dios. Hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Todos tenemos un llamado y todos hemos sido llamados a trabajar en el reino de Dios. Pero tenemos que hacerlo con sabiduría porque lo tenemos que hacer para Dios y nada más que para Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres, Señor, un Dios de orden. Dices tú, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dices tú en tu palabra, si alguno está falto de sabiduría, pida a Dios que da abundantemente y sin reproche. Y Padre, muchas veces no sabemos cómo hacer uso de aquel conocimiento que nos has dado. Y necesitamos de tu ayuda, de tu espíritu. Necesitamos que nos ayudes, que nos habilites, Padre mío, que nos ayudes a hacer aquello que nos has llamado a hacer. Hacerlo, mi Dios, con entendimiento, hacerlo con sabiduría, hacerlo para ti, mi Dios, y hacerlo de una manera que tú seas glorificado, Padre.
Ayúdanos, Padre. Danos ese corazón, Señor, para hacerlo bien, porque lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo hacemos para ti, Padre Santo. Gracias por este tiempo. Gracias por este pasaje. Gracias por tu palabra que es bendita. Y gracias porque hasta aquí, mi Dios, has sido con nosotros. Te amamos y te bendecimos este día y siempre. En el precioso nombre de Cristo Jesús todos decimos amén.